Bueno, creo que una de las cosas más importantes, eh, para contestar tu pregunta, hay un antecedente, ¿no es cierto? O sea, estamos consumiendo mucho más recursos de lo que el planeta puede y debe consumir. No podemos seguir con el ritmo de consumo que tenemos. El planeta no tiene la capacidad de renovarse a la misma velocidad que estamos consumiendo sus recursos y no tiene la capacidad de quitar la polución al mismo nivel y la contaminación al nivel que estamos polucionándolo. Entonces, tenemos que hacer cambios. Ahora, para contestar tu pregunta, parecería que es imposible, pero los cambios son de persona a persona. O sea, cada uno de nosotros afecta cómo consumimos los recursos del planeta. Nuestros patrones de consumo, los patrones de producción que tenemos afectan el camino de desarrollo que llevamos. ¿Cuál es la importancia de que cada uno haga sus cambios? Que cada uno, si tú agarras, hay un dicho que dice que de uno a uno hacemos un pueblo, ¿no es cierto? Si cada uno de nosotros comenzamos a cambiar nuestros patrones, no solo que ya tenemos una huella de carbono más baja, sino que comenzamos a dar el ejemplo de que sí es posible vivir de otra manera. Muchas de las veces que no hacemos cambios, es no por maldad, sino por no conocer otras formas o no pensar que puedes vivir de otra manera. Cuando cada uno hace sus cambios, tienes un impacto grande. A ver, la manera fácil es usando literalmente. Cuando vamos caminando vamos dejando una huella, siempre, o sea, en la playa, en la montaña dejamos una huella. Dependiendo del tamaño del zapato, tu huella es más grande o más chica. Nosotros tenemos una huella ecológica, dependiendo de la cantidad de agua que consumimos, cómo consumimos esa agua, los materiales que usamos, si usamos materiales renovables o materiales contaminantes. Si, por ejemplo, vamos en un auto 4 personas y reducimos nuestro uso de gasolina, o vamos cada uno en un auto teniendo 4 veces más el uso de gasolina. Usando el mismo ejemplo de la gasolina, si vas 4 personas en un auto, tu huella ecológica es menor que si vas en 4 autos una persona. Y una de las cosas que los seres humanos tenemos que comenzar a hacer es reducir nuestra huella ecológica. Ahora, solamente para complementar eso, porque también es importante entender que la huella ecológica no solamente es individual, tiene que ver también entre los países ricos y los países pobres, ¿no es cierto? Los países ricos consumen mucho más que los países pobres. Su huella ecológica es mucho más grande que la huella ecológica de los países pobres por la cantidad de recursos que consumen. Solo por darte un ejemplo, según Naciones Unidas, Estados Unidos es 7% de la población y consume 25% de los recursos del mundo. Si es que todos consumiríamos al nivel que consume Estados Unidos, necesitaríamos 5 o 6 planetas para poder vivir. Entonces, reducir la huella ecológica es sumamente importante. Porque creo que parte de uno eh, de los retos que nos pone el tema de desarrollo sostenible y el tema del cambio climático es que todos somos parte de un planeta. O sea, ya tu paradigma de intervención cambia, por dónde afrontas el problema cambia. Antes podías hablar de Ecuador y Perú o Estados Unidos, pero si el planeta se va a la miércoles no se va a salvar nadie. O sea, si el planeta, si consumimos todos los recursos, todos estamos en este mismo planeta. Entonces tienes que comenzar a verlo de otra manera. Ahora sí, es verdad, los países ricos consumen mucho más recursos que los países pobres. ¿Por qué los países pobres deberíamos, personas que vivimos en el país pobres, intervenir? Porque no nos queda de otra. Lo que no podemos hacer es dejar que seamos, ya a nivel más político, que nosotros o los países en vía de desarrollo sean los que lleven la parte más pesada de hacer este cambio de matriz a un desarrollo sostenible. Los países ricos deberían hacer su parte. Es más, parte de la Convención de Naciones Unidas habla justamente sobre eso, sobre cómo los países
ricos tienen lo que se llama su legado histórico, ¿no es cierto? Eso es, o sea, por historia ellos han consumido más recursos de lo que han consumido los países pobres. Por lo tanto, el Tratado de Cambio Climático habla mucho de decir que los países ricos tienen una deuda con el planeta y tienen que dar más para combatir el cambio climático y más para tener un desarrollo sostenible que los países pobres que no han llegado a ese nivel de desarrollo. Bueno, las políticas públicas van de diferentes niveles y de diferentes formas. Una es la más básica, que es crear conciencia. Crear conciencia de cómo nuestro nivel de consumo y nuestra forma de producción está afectando el planeta. O sea, eh, yo creo que a veces es muy difícil hablar del tema porque no estamos, porque recién estamos comenzando a sentir los efectos de no tener un desarrollo sostenible. Cuando estás teniendo los fuegos en California, cuando estás teniendo los huracanes que estás teniendo aquí en el Ecuador, si tú te vas a las provincias productoras, de pronto antes sembraban las papas en cierto mes y ahora tienen que comenzar a sembrar 3 meses más tarde porque todo el clima ha cambiado, estamos comenzando a sentir. Pero es importante comenzar con una conciencia, primero, de qué es el cambio climático y qué es el desarrollo sostenible. Segundo, de cuáles son las políticas, o sea, cuáles son las cosas que deberíamos cambiar para tener un mejor desarrollo. Por ejemplo, una de las cuestiones más dañinas es el consumo de petróleo. Petróleo es un recurso no renovable, comenzando por eso. Quiere decir que el planeta no lo puede renovar. Entonces tenemos matrices, los autos se mueven con petróleo, cuando existen otras formas de energía o energía limpia que se llama como el sol, por ejemplo, donde podríamos comenzar a energizar nuestros autos, nuestras casas de otra forma y no lo hacemos. Eso requiere política pública, requiere dar incentivos, sea a través de subsidios, préstamos, diferentes formas económicas, es decir, si usted se mueve para acá, le vamos a ayudar y de desincentivar, o sea, quitar el incentivo al uso de energías sucias. Por ejemplo, que el petróleo cueste más, que la gasolina cueste más, porque son productos con grandes externalidades. ¿Qué es una externalidad? Es el costo que no está incluido en el precio de algo. La externalidad negativa del petróleo, la externalidad negativa de la gasolina es sumamente alta. Tu pregunta es sumamente interesante porque ese es un debate constante que existe sobre el desarrollo sostenible. Muchas personas hablan justamente de eso. Compremos orgánico. Sí, perfecto, pero el tomate orgánico me sale más caro que el tomate normal o el tomate producido con pesticidas. No toda la gente tiene el dinero para hacerlo, no toda la gente ve el valor en hacerlo. Entonces, tiene razón. Eh, a veces parecería que la cuestión del desarrollo sostenible es una moda, ¿no es cierto? Que solamente la gente que tiene cierta capacidad porque puede comprarse un panel solar, entonces vive sosteniblemente. Pero de nuevo, volvemos al tema de políticas públicas. Quiero afrontarlo esto a dos niveles. Uno es a nivel de políticas públicas. Los precios bajarían si tuviéramos incentivos positivos para hacer producción limpia. Entonces, por ejemplo, si tú darías un incentivo al productor que produce tomate orgánico para que el tomate orgánico sea al menos competitivo con el tomate que no es orgánico, estás bajando los precios. Entonces, mucho pasa por política pública. Otra cosa que y es una cuestión más a nivel personal, o sea, ya de persona a persona, es que a veces pensamos estamos metidos en este mundo capitalista de consumo, ¿no es cierto? Hay una cuestión muy global de que necesitamos más cosas, que necesitamos comprar más, que necesitamos la casa más grande. Y eso ya es una cuestión de decisiones personales. Eso se vuelve una decisión ética, que no pasa por un costo, pasa por decisiones personales de qué es lo que tú valoras
o no valoras. La respuesta cuando hablas de desarrollo sostenible tiene diferentes ramas, ¿no es cierto? Eh, Mucha gente que habla de desarrollo sostenible dice que tú vas a poder ser más sostenible si puedes producir más productos con menos recursos y el tema lo pasas a través de la tecnología. Tú mejoras tecnología, innovas tecnología y de esa manera usas mejor tus recursos y sigues produciendo la misma cantidad. Hay ramas del desarrollo sostenible que es mucho más del lado ecológico y no del lado eh, económico, que dice que hay que cambiar el sistema productivo, hay que bajarnos del caballo, como se dice, hay que bajarnos de este planeta y comenzar a ver las cosas de otra manera. Yo me acuerdo de esos chistes que nosotros jóvenes hablamos de desarrollo sostenible y les hablamos a los abuelos de que, es que abuelito, esto es del desarrollo sostenible. Y un abuelo te va a decir, o sea, que nosotros vivíamos en sostenibilidad. No teníamos tarros, o sea, la leche, venía el lechero a la casa y nos llenaba la leche, no consumíamos tanto plástico. La comida se guardaba, cocinábamos en casa. Entonces, muchas veces volver a ciertas prácticas que las vemos como antiguas o anticuadas, pero que son prácticas ecológicas. O volver a mirar a pueblos como los pueblos de la Amazonía, que son pueblos que han vivido en gran sostenibilidad con el medio ambiente, son pueblos que han mantenido por miles de años y han mantenido un equilibrio constante con la naturaleza, porque su cosmovisión, la forma como ven el mundo es diferente a este mundo de consumismo. Entonces creo que, haciendo un resumen, va por diferentes lados, ¿no? Desde las políticas públicas hasta entender un sistema capitalístico y buscar diferentes formas de aproximar nuestra realidad. De nuevo, tiene que ver, o sea, hay diferentes aproximaciones al problema y mucho tiene que ver con la rama del desarrollo sostenible que tú quieres tomar, que quieres eh, integrarte. Pero la madera es un material renovable. O sea, no hay problema en construir con madera si lo haces consciente de que tienes que renovarlo. Es muy diferente saber que vas a construir con madera y que vas sembrando bosques para después tener madera, que solamente cortar bosques milenarios para usar su madera. Cortar un bosque milenario para tener una casa de madera, no solamente que no es ecológico y deja una gran huella de carbono, sino que estás afectando sistemas ecológicos extremadamente grandes. O sea, un árbol de la Amazonía, si vas cortando la Amazonía, no solamente estás cortando árboles, estás cortando ecosistemas, estás degradando sistemas de vida, que no es lo mismo que sembrar para tener árboles. Ahora, como todo, nada es perfecto. O sea, mucha gente que siembra árboles te va a decir que tampoco es sostenible porque por tener esa madera estás cortando árboles milenarios para poder sembrar la madera que vas a utilizar. Entonces, vuelvo a lo que estamos hablando antes, es una cuestión también de ética y de qué valoras, ¿no es cierto? ¿Cuántas casas necesitamos? O sea, puedo hacer mi casa de madera y está perfecto, pero necesito 4 casas, necesito que sea de 10 pisos, o sea, o de 6 cuartos, entonces tiene que ver también a nuestro nivel de a qué nivel nos queremos mantener, qué consideramos que es valorable, pero claro, no es lo mismo construir con cemento que construir con madera, si tomas en cuenta que la madera es renovable y podrías sustentarla a largo plazo. Bueno, primero creo que sí parte de nuevo por una cuestión individual, o sea, hay que actuar localmente y pensar globalmente, o sea, todos podemos cambiar nuestras formas de vivir. Y parecería que eso no afecta, pero sí tiene su efecto, sí tiene su cambio, o sea, si cambiamos cómo vivimos, si cambiamos cómo comemos, o sea, si en vez de comer comida chatarra comenzamos a comer mejor, tomando en cuenta todo lo que hablamos de los costos y la infraestructura, si en vez de estar llenando las casas de aire acondicionado, comenzamos a usar tecnologías como aire cruzado, por ejemplo, que deja que las casas se ventilen libremente,
estás cambiando, estás reduciendo tu impacto. Ahora, cambia también por hacer una presión al sistema en el que vivimos, a nuestros gobiernos y a política pública, ¿no es cierto? Y no es un camino fácil, y no es una cuestión de respuestas fáciles, porque tú tienes que mantener, parte del desarrollo sostenible es tratar de mantener un constante equilibrio entre desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ecológico. Y esas tres variables son las que siempre están jugando, ¿no es cierto? Y ahora eso, mientras más nos damos cuenta, porque todas las teorías van evolucionando, no solamente desarrollo económico, social y ecológico, sino eso tienes que ponerlas en un contexto, porque no es lo mismo, lo que tú estabas diciendo antes, no es lo mismo tratar de hacer desarrollo sostenible en Finlandia, donde tienes accesos a altas tecnologías, que tratar de hacer desarrollo sostenible en el Carchi. Las dos son igual de valiosas, pero tú tienes que adaptar tu desarrollo sostenible a la realidad en la que te encuentras. Pasa por temas de cultura, ¿no es cierto? Pasa por temas de pobreza y de equidad. Y hemos tocado estos temas de alguna forma. O sea, muchos de los problemas no es que exista, por ejemplo, ¿hay suficiente comida? ¿Producimos suficiente comida en el mundo para alimentar a todas las personas de este planeta? Sin embargo, tienes hambrunas en el África. Entonces no es un problema de la cantidad de comida que produces, es de cómo la estás distribuyendo. Entonces, a esa dinámica ecológica, social, política, tienes que aumentarle un tema de contexto, un tema de equidad, un tema de participación y saber que la realidad no es perfecta, que la realidad la vas creando y que vas a irla jugando en el proceso y adaptando y cambiando. Pero por eso es tan importante la educación en el tema, porque si no tienes las bases y la conciencia de su importancia, nunca vas a tratar de llegar a buscar ese balance, no vas a ver la importancia de tener ese balance. Hay que tener conciencia de nuestra huella ecológica y hay que tener conciencia que este planeta, si seguimos el paso que va, no da más y no tenemos otro planeta donde irnos. O sea que yo creo que ahí es un tema de doble lado, ¿no? O sea, por un lado, ¿a dónde acudimos? Y por otro lado, ¿por qué no nos la están dando? Porque por dar un ejemplo, la tecnología para que una llanta no se pinche existe hace 25 años. ¿Por qué no nos están dando llantas que no se pinchen? Porque mantiene una industria. Entonces yo creo que es una mezcla de los dos. Hay mucha información que no nos las dan porque mantienen industrias y mantienen sistemas económicos. Y por otro lado, nosotros no estamos buscando. ¿Dónde buscaría esa información? Creo que tienes muy buenas fuentes. Naciones Unidas ahorita con el tema de los objetivos de desarrollo sustentable tiene una muy buena información sobre 17 temas que son básicos para el desarrollo sostenible. Comenzaría por ahí. Tienes organizaciones como Greenpeace, como WWF, que tienen muchísima información sobre eso. Las universidades deberían comenzar a fomentar en sus estudiantes estudios que vayan ese camino. Todos tenemos que hacer una tesis, todos tenemos que hacer investigación a cierto nivel de universidad. ¿Por qué no fomentamos investigación que vaya hacia un desarrollo sostenible? Y ojo, y no solamente hablo de altas tecnologías, sino de conocer lo que gente o comunidades ya están haciendo que son sostenibles. Darle un valor a formas de vidas que no las vemos o que decimos que no son, o sea, que no apreciamos su valor porque estamos metidos en un paradigma de consumo. Es una pregunta complicada, porque el mundo sigue cambiando, o sea, como que a veces tenemos esa idea de que puedes mantenerte aislado del planeta y cada vez es más difícil. Em, Creo que tenemos que aprender mucho de esas culturas, creo que tenemos que dar un valor a esas culturas, creo que tenemos que tener más respeto a esas culturas y cuando nos aproximamos a diferentes formas de vida, hacerlo con mucho más modestia, porque a veces nos aproximamos desde una perspectiva occidental de cómo debería ser las cosas.
Y claro, a veces, o sea, si a muchos nos ponen a escoger entre pasarme 2 días cocinando o tener acceso a una comida rápida, a veces nos vamos por lo más rápido porque el mundo se pone más complejo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con la aproximación que tenemos de estas culturas, cómo aprendemos de ellos y cómo respetamos esa forma de vida. La visión occidental tiene una gran capacidad de atropellar alrededor. Entonces tenemos que comenzar con un cambio de conciencia. Las soluciones del problema van de nuevo por niveles: personal, político, nacional y global. O sea, tienes que ver al nivel que globalmente tenemos que comenzar a llegar a acuerdos. Acuerdos reales. O sea, a veces es muy frustrante. Yo trabajé mucho tiempo con el tema del Pacto de Cambio Climático y después de años y años y años de discusión no llegábamos a mucho. A veces parecía que más daño estamos haciendo al ambiente usando todos los aviones que estamos usando para llegar a las conferencias, ¿no? Entonces necesita hacer un cambio real a nivel global. Y eso implica un cambio en políticas públicas y eso implica un cambio de las conciencias de las personas para comenzar a demandar de nuestros gobiernos que hagan lo correcto, ¿no es cierto? A nivel nacional, de nuevo, también tiene que ver con yo soy muy creyente en la sociedad civil y en la capacitación y en el conocimiento desde la sociedad civil a hacer los cambios, a ejercer nuestro derecho de ciudadanía y a ejercer nuestra democracia, de decir, no queremos vivir así, queremos vivir de otra manera. Entonces, crear conciencia para que la gente comience a organizar y a presionar a sus gobiernos nacionales a hacer políticas públicas mucho más sostenibles. Y a nivel personal, capaz debería haber comenzado al revés, personal, nacional y global, pero a nivel personal es comenzar a hacer los cambios en tu forma de vida. Y parecería mentira, pero cuando una persona hace los cambios, la gente alrededor comienza a hacer los cambios y comienzas a crear lo que se llaman, o sea, ejemplos positivos, ¿no es cierto? De que sí es posible vivir de otra manera, de crear conciencia, de demandar de tus gobiernos, de demandar a nivel global. Y parecería que no es tan importante, pero si tú cambias, insisto, lo que comes, o sea, en vez de comer comida chatarra, comer comida eh, mucho, mucho más consciente del medio ambiente, eh, que en vez de comer tanta carne, las vacas es un gran contaminador y es una gran causa de tala de árboles. Yo no soy de las personas extremistas que creo que te vuelvas vegetariano, pero si tú te reduces tu consumo de carne y comienzas a consumir más productos locales, en los cuales no estás gastando tanto transporte, en los cuales están asequibles y son de rápido crecimiento, estás haciendo grandes cambios. Si es que tu forma de transporte, en vez de irte en autos solos y te usas transporte público o bicicleta, estás haciendo cambios. Si tú comienzas a cambiar tu matriz energética, así como cómo usas el agua para lavarte los dientes. O sea, parecería mentira, pero todas esas cuestiones comienzan a afectar. Y si todos hacemos de esos cambios, al menos vamos a crear un ejemplo positivo. Es posible, entonces. Es posible, pero tenemos que comenzar a actuar rápido. Piénsalo.